¿creerías que es posible liberarte de todo el sufrimiento que sientes en este momento? En el vasto universo de las experiencias humanas, un elemento nos une a todos, el sufrimiento. Es un sentimiento universal, tan real como el aire que respiramos, tan tangible como la tierra bajo nuestros pies. Pero para entender el sufrimiento, primero debemos reconocer su existencia, y ahí es donde el budismo nos ofrece su sabiduría. El budismo, una filosofía nacida de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, proporciona profundos conocimientos sobre lo que se esconde detrás del sufrimiento. Buda abrazó el sufrimiento, lo estudió y lo convirtió en la piedra angular de sus enseñanzas. La primera noble verdad de Buda, dukkha, es un reconocimiento del sufrimiento. Dukkha es un término en Pali, un idioma de la antigua India, que encapsula varias formas de sufrimiento, dolor, angustia, frustración, insatisfacción. Es un término que reconoce las complejidades, las muchas caras del sufrimiento. En palabras del propio Buda, el nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la tristeza, el lamento, el dolor, la aflicción y la desesperación son sufrimiento. Esta cita, aunque aparentemente sombría, no está destinada a deprimirnos, sino más bien a despertarnos a las realidades de la vida. Las enseñanzas de Buda nos animan a enfrentar el sufrimiento frontalmente, a reconocer su existencia como parte de nuestra experiencia humana. Al hacerlo, comenzamos a despojar al sufrimiento de su poder. Comenzamos a verlo no como un obstáculo insuperable, sino como una parte de la vida que podemos entender, manejar y, en última instancia, superar. El sufrimiento, como enseña Buda, no es el final. Es simplemente una parte de nuestro viaje, un escalón en el camino hacia la iluminación. Es lo que nos moldea, nos forma y, al final, es lo que nos ayuda a crecer. El sufrimiento es una verdad universal, es parte de la condición humana. Pero como reaccionamos ante él, ahí es donde radica el sentido. Ahora que entendemos que el sufrimiento es parte de la vida, adentrémonos en su causa raíz. La segunda noble verdad del budismo habla sobre el origen o causa de este sufrimiento. Es una perspectiva intrigante que sugiere que la raíz de todo sufrimiento está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Esta verdad, en su esencia, nos dice que el origen del sufrimiento es el deseo y el apego. Ahora, puedes preguntarte, ¿deseo de qué? ¿Apegado a qué? Bueno, es deseo y apego a las cosas impermanentes de la vida. Pueden ser posesiones materiales, relaciones, experiencias o incluso estados mentales a los que nos aferramos desesperadamente, esperando que nos traigan alegría interminable. Pero, como la naturaleza impermanente de la vida lo tendría, estas cosas cambian, se desvanecen, terminan. Y cuando lo hacen, sufrimos. El propio Buda dijo, es este deseo el que conduce a una existencia renovada, acompañada de deleite y lujuria, buscando deleite aquí y allá. Esta cita ilustra hermosamente cómo nuestro anhelo constante de felicidad y satisfacción en los placeres fugaces de la vida nos lleva por un camino de sufrimiento repetido. Nuestra búsqueda implacable de estas alegrías temporales nos ciega ante la realidad de su impermanencia. Esto no significa que los deseos sean inherentemente malos o que debamos abandonar todos nuestros deseos y aspiraciones. Más bien, es el apego descontrolado y obsesivo a estos deseos lo que nos causa angustia. Es como si estuviéramos en una batalla constante con la vida, tratando de forzarla a que se conforme a nuestras expectativas, y cuando no lo hace, nos sentimos frustrados, decepcionados y sí, sufrimos. Por lo tanto, la raíz de nuestro sufrimiento no reside en las circunstancias externas a las que a menudo culpamos, sino en nuestras propias mentes, en nuestros deseos, apegos y, lo más importante, en nuestra ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida y su impermanencia. Es una píldora amarga de tragar, pero también liberadora. Porque si la causa de nuestro sufrimiento está dentro de nosotros, también lo está la cura. La causa de nuestro sufrimiento reside en nosotros, en nuestros deseos, apegos e ignorancia. Entonces, hemos identificado el sufrimiento y su raíz. Ahora, imagina un mundo donde el sufrimiento termina. Un mundo donde la angustia, el dolor, la insatisfacción simplemente cesan. No es una fantasía, sino una posibilidad, según el budismo. Esta es la tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento. Buda dijo una vez, esta es la noble verdad de la cesación del sufrimiento,
es la desaparición y cesación sin dejar rastro de ese mismo deseo. ¿Qué significa esto? Es la idea de que el sufrimiento puede terminar cuando dejamos de desear. No se trata de suprimir nuestros deseos, sino de entenderlos, reconocerlos y luego dejarlos ir. Imagina sostener un carbón caliente, quema, duele. En el momento en que lo sueltas, la quemadura cesa. Esta es la esencia de la tercera noble verdad. Dejar ir el carbón caliente, el deseo, el apego, es la clave para poner fin al sufrimiento. Es como un río. No puedes evitar que fluya, pero puedes elegir no ser arrastrado por él. Puedes elegir mantenerte firme, observarlo pasar sin ser arrastrado. Así es como lidiamos con nuestros deseos, nuestros anhelos. Los reconocemos, los entendemos, pero no permitimos que nos arrastren. Ahora, es importante entender que esto no significa que debamos abandonar todos nuestros deseos. No se trata de huir del mundo, sino de entender el mundo y nuestro lugar en él. Se trata de comprender la naturaleza de nuestros deseos, la naturaleza de nuestro sufrimiento y la forma de liberarnos de él. Al final, se trata de encontrar un equilibrio. Se trata de entender que el mundo está lleno de altibajos, de felicidad y tristeza, y que está bien. Se trata de entender que no podemos controlarlo todo, pero podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. El sufrimiento no es eterno. Puede terminar. Y el camino hacia ese fin comienza con dejar ir. Entonces, ¿cómo nos alejamos del sufrimiento? En el budismo, la respuesta radica en la cuarta noble verdad, el camino que conduce al fin del sufrimiento, también conocido como el noble óctuple sendero. El noble óctuple sendero es una guía para el desarrollo ético y mental, con el objetivo de liberarnos de los apegos y las ilusiones. Este camino, como enseñó Buda, no es una serie de pasos a seguir en secuencia, sino más bien un conjunto de principios para seguirlos en conjunto, cada uno apoyando al otro. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Se pueden dividir en tres categorías: sabiduría, conducta ética y disciplina mental. La sabiduría incluye la comprensión correcta y el pensamiento correcto. La conducta ética implica el habla correcta, la acción correcta y el modo de vida correcto. Por último, la disciplina mental abarca el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Como dijo Buda, esta es la noble verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento, es el noble óctuple sendero. Cada uno de estos caminos es una práctica de atención plena, de estar presente en el momento y de cultivar un corazón compasivo y comprensivo. La sabiduría comienza con la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad, de ver las cosas como realmente son, y esta comprensión nos lleva a cultivar pensamientos de amor y no hacer daño. La conducta ética se trata de hablar, actuar y vivir de una manera que traiga felicidad a nosotros mismos y a los demás. La disciplina mental es la práctica de cultivar una mente tranquila y enfocada, libre de las distracciones del deseo y la aversión. El noble óctuple sendero no es una solución rápida ni una fórmula mágica. Es un viaje, un compromiso de toda la vida con el automejoramiento y el crecimiento personal. Requiere paciencia, disciplina y disposición para enfrentar nuestros miedos e inseguridades. Pero no te desanimes. Cada paso en este camino, cada momento de atención plena, cada acto de amabilidad, nos acerca más a la liberación del ciclo del sufrimiento. Podemos tropezar, podemos titubear, pero cada paso adelante, por pequeño que sea, es una victoria. Siguiendo este camino, podemos liberarnos del sufrimiento. En el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, ¿pueden estas antiguas enseñanzas seguir aplicándose? Exploraremos esta pregunta abordando formas prácticas de aplicar las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero en nuestra vida cotidiana. El budismo articula que el sufrimiento, aunque parte de la vida, es algo que podemos superar. No es un castigo, sino más bien parte de la experiencia humana. Pero ¿cómo aplicamos esta comprensión en nuestra vida diaria? Primero, consideremos la práctica de la atención plena. No se trata de una técnica de meditación compleja que requiera soledad y silencio. Más bien, se trata de estar presente y consciente en cada momento. Se trata de observar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones sin juzgar. Ya sea que estés tomando tu café por la mañana, atrapado en el tráfico o escribiendo en tu escritorio, la atención plena se puede practicar en cualquier lugar y en cualquier momento. Luego,
tenemos la compasión. Buda dijo una vez, así como una madre protegería a su único hijo con su vida, así también debería uno cultivar un corazón ilimitado con respecto a todos los seres. La compasión comienza con nosotros mismos. Significa aceptar nuestras imperfecciones, reconocer nuestro sufrimiento y darnos la gracia de sanar. A partir de ahí, se extiende a los demás, comprendiendo su dolor, ofreciendo ayuda cuando podemos y empatía cuando no podemos. Finalmente, llegamos al concepto de dejar ir los apegos. Esto no significa abandonar a nuestros seres queridos o nuestras responsabilidades. Significa entender la naturaleza impermanente de todo y no aferrarse a las personas, situaciones o resultados. Se trata de encontrar paz en el cambio y libertad en la comprensión de que no podemos controlarlo todo. Incorporar estos principios en nuestra vida diaria puede parecer desafiante, pero recuerda, es un viaje, no un destino. Se trata de tomar pequeñas decisiones conscientes cada día que se alineen con estas enseñanzas. Entonces, ¿pueden las antiguas enseñanzas budistas aplicarse a la vida moderna? Absolutamente. Ofrecen una sabiduría eterna que puede guiarnos en la navegación de las complejidades de nuestro mundo, ayudándonos a vivir de manera más consciente, compasiva y libre. Recuerda, la clave para poner fin al sufrimiento reside en nosotros. Es un camino de autodescubrimiento, automejora y, en última instancia, autoliberación. Sin más. No olvides suscribirte para mayor contenido. Gracias. Hasta la próxima.